Muchas veces tenemos la herencia o sabemos de la herencia, pero no nos hemos apropiado de ella en forma personal. Porque lo que tenemos que hacer es apropiarnos. Tú puedes tener algo que puede costar mucho, pero si tú no le das el uso apropiado, de nada te sirve. De nada te sirve comprarte el auto del año y mantenerlo guardado en un garage. Si tú te compras un auto Sport que vale 100 millones de pesos, no lo compraste para guardarlo en un garage. Lo compraste para sacarlo, para lucirlo, para disfrutarlo. Entonces, cuando nosotros no sabemos y desconocemos o estamos ignorantes a eso y no conocemos a Dios en cabalidad, obviamente que aunque sabemos que hay una herencia, pareciera que no disfrutamos la herencia. No sé si hay veces que a usted le ha pasado esa sensación y ha tenido experiencias en la vida donde tiene algo, pero parece que no lo tiene. Entonces, no hay cosa más difícil para un hijo de Dios, ¿cierto? Saber que es hijo y que califico para esta herencia. Es mi herencia. Pero la pregunta que usted y yo tenemos que hacernos es esa. ¿Estoy disfrutando y estoy participando de la herencia de Dios? Por eso estamos hablando del conocimiento del Señor. Hay tres cosas que yo quisiera mencionar que son importantes en el proceso donde tú te apropias de lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Uno es la anticipación, lo segundo es la participación y lo tercero es la manifestación. La anticipación, la participación y la manifestación. La anticipación, que es el primer proceso para ir conociendo a Dios, lo vamos a cimentar o fundamentar mejor en el libro de Isaías, capítulo 54, versículo 1. Yo no sé si me estoy recordando de una historia, yo no sé si esa me la contó mi papá o no, o la escuché en una prédica de él, pero me recuerdo de una señora, de una dama que recibió una herencia millonaria. Creo que todos quisiéramos recibir una herencia. ¿Cuánto le gustaría recibir una herencia? Que de repente le golpeen la puerta y le digan, ¿sabe qué? Usted recibió una herencia. ¿Cuánto? Recibió 1.000 millones de pesos. ¿Qué no haría usted? Recibir una herencia. Es como decir, se me solucionan todos los problemas. Esta mujer recibió una herencia. Y la herencia, que iba en recurso económico, en dinero, venía en un cheque. Y se le entrega este cheque. Y la herencia que ella recibió, ella pensaba que era el papel. Entonces ella tenía un cuadro viejo y ese cuadro lo desarmó y puso el cheque en el cuadro. Entonces cada mañana que se levantaba decía, esa es mi herencia. Y se sentía contenta por la herencia que le habían regalado, que le habían participado. Pero pasaron un tiempo y esta mujer que no vivía precariamente, no tenía buena situación económica. Un día vino una persona que tenía conocimiento del cheque y mira el cuadro y le dice, ¿de dónde sacó ese cheque? Ese me lo dieron por una herencia. Pero usted no ha cobrado el cheque. No, y yo pienso que es el papel el que uno necesita y lo tiene ahí. No, le dijo, usted tiene que ir al banco y tiene que cobrar el dinero para que usted participe de la herencia. Ella no lo sabía. Y el hombre fue y averiguó
en el banco que corresponde, y la herencia estaba. Y la herencia se le convirtió en realidad. Es decir, ya no era un cuadro, ya tenía el dinero para poder hacer uso de la herencia. Eso que estoy contando es un poco lo que pasa con muchos creyentes. Es decir, hablamos de Dios, hablamos de nuestro Señor Jesucristo, hablamos del Espíritu Santo, pero no nos hemos apropiado de la herencia porque desconocemos a Dios y sus múltiples bendiciones que Él tiene para nosotros. Entonces, mire, Isaías 54, versículo 1, dice lo siguiente: tú, mujer estéril, que nunca has dado a luz, grita de alegría. Tú que nunca tuviste dolores de parto, rompe en canciones y grita con júbilo, porque más hijos que la casada tendrá la desamparada, dice el Señor. ¿Qué promesa? Es decir, le está prometiendo a una mujer estéril, a una mujer que no puede tener hijos, que va a tener mayor descendencia que la que sí tiene hijos. Y eso se lo está diciendo a la iglesia, eso se lo está diciendo a usted y a mí. Ya que estamos hablando del primer proceso, que es la anticipación, ¿ya? La anticipación es una esperanza de algo que está sucediendo o de algo que usted fuertemente desea que suceda. Es decir, si usted anhela que algo suceda en su vida, usted tiene que anticiparse a lo que todavía no ve ni palpa. Tiene que haber una anticipación. Es decir, aquí tiene que ver con los sueños. Es decir, usted se anticipa a antes de los tiempos señalados, antes de las realidades, que lo que usted está viviendo con Dios ya lo ve como una realidad. Eso se lo hizo vivir Dios a muchos hombres y a muchas mujeres. ¿Cómo se llamaba Abraham antes de Abraham? Abraham. Y Dios dijo: te voy a cambiar el nombre. Y le puso Abraham. ¿Y qué quiere decir? Padre de multitudes. Abraham no tenía hijos. Ya estaba viejito. Ya no funcionaba. Propio de la edad. Y Sara también viejita. Y estéril. No tenían hijos y eran viejitos. Y Dios le cambia el nombre. Entonces la gente sabía que Dios le había cambiado el nombre y le dicen: desde ahora le van a decir de esta manera. Así que andaban los dos viejitos y le decía: Padre de multitudes, ven. ¿No sería como una ironía eso? Padre de multitudes. Y lo que Dios le estaba enseñando como una escuela a Abraham era que él tenía que anticipar lo que todavía no venía. Cuando usted quiere apropiarse de la herencia, tiene que haber un efecto de anticipación. Si nosotros no anticipamos, Él nunca podrá darnos lo que nosotros desconocemos, porque es como negarnos a tener lo que Dios ya nos dio. Dios ya nos dio todo, la heredad existe, pero Dios no fuerza sus bendiciones. Las bendiciones están, pero yo tengo que anticiparme y tengo que creer. Hay una voluntad de Dios para todos nosotros, para sus hijos. Y eso tiene que ver con algo importante en la vida de cada uno de nosotros, que son las determinaciones. Usted y yo determinamos lo que vamos a hacer. Usted y yo determinamos lo que vamos a vivir. Usted y yo determinamos cuáles van a ser mis siguientes años. Por eso, yo creo que lo que Dios nos está diciendo con esta anticipación es que es hora de que comencemos a soñar. Siempre hay que soñar.
Y cuando hablamos de soñar, estamos hablando de que debemos anticipar lo mejor para lo que está alrededor nuestro. ¿Qué sueños tiene usted con sus hijos? ¿Qué sueños tiene usted con su familia? ¿Qué sueños tiene usted con su propia vida, con su matrimonio? Mire, en la mañana leíamos Jeremías 29:11, donde dice, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Y los planes que yo tengo son planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Mire qué importante, a fin de darles un futuro y una esperanza. Los planes de Dios no son planes malos, son planes buenos. Y este sueño y estos planes no estaban solamente estipulados para Jeremías, estaban estipulados para usted y para mí. Cuando Jesucristo el Señor dice ahí en Juan 16:33, dice, yo les he dicho estas cosas para que me hallen la paz. En este mundo van a afrontar muchas aflicciones, pero anímense, porque yo he vencido al mundo. Amén. O sea, si yo he vencido al mundo, dice Jesús, tú también puedes vencer las adversidades del mundo. Hermano, la esperanza, los sueños y los deseos siempre proceden de una cosa interesante y profunda, que es la fe. La fe es la anticipación de las cosas. Hebreos 11:1 dice, ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Yo creo que ese es uno de los versículos que lo sabemos más de memoria, pero es difícil sacarlo de lo racional y colocarlo en la práctica. Y cuando hablamos de colocarlo en la práctica, es vivir por la fe. Es decir, te anticipas a lo que ya va a suceder. El mismo Señor Jesús ahí en Marcos 11:24 dice, por eso les digo, crean que ya han recibido todo lo que estén pidiendo en oración y lo obtendrán. Eso lo dice el Señor. Y además el apóstol Pablo habla ahí en Romanos capítulo 4, versículos 17 y 18, y dice, delante de Dios, tal como está escrito, te he hecho padre de muchas naciones, hablando de Abraham. Así que Abraham creyó en el Dios que da vida a los muertos y que llama a las cosas que no son como si fuesen. Contra toda esperanza, Abraham creyó y esperó, y de este modo llegó a ser padre de muchas naciones, tal como se le había dicho, así de numerosa será tu descendencia. Fe, anticipación. El martes tenemos un evangelismo. ¿Cuántos anticipan una victoria, una bendición, almas convertidas? Eso es anticiparse a lo que todavía no vemos, pero lo creemos. Entonces, no hay herencia, no hay bendición si no hay anticipación. Ahora, la anticipación te lleva a la participación activa. La participación activa de lo que Dios ya nos dio. Tenemos que ser partícipes. Volviendo a Isaías 54, leímos 54:1, volviendo a Isaías 54, versículo 2, dice, ensancha el espacio de tu carpa y despliega las cortinas de tu morada. No te limites, alarga tus cuerdas y refuerza tus cuerdas y refuerza tus estacas. Mujer, le dice el Señor a una persona, a una mujer que estaba pidiéndole por su hija, le dice, mujer, qué grande es tu fe. Entonces es bueno que entendamos eso, que Dios quiere anticipar todas las cosas antes de nosotros. Entonces,
cuando recibimos la palabra y nos confiamos en la palabra, la anticipamos la palabra, debemos participar de la palabra, es decir, debemos funcionar en la palabra. ¿Qué le pasó a Sara, cierto, cuando Dios ya prometió, cierto, y tenían que trabajar la anticipación? Lo que le estaba diciendo también era, ahora tienen que hacer la participación, y como la participación no llegaba, Sara quiere ayudar a Dios y le dice, bueno, conmigo no vas a poder tener hijos, pero como Dios prometió, llégate a mi esclava y con ella tendrás un hijo. Y ahí hay un problema, cierto, porque obviamente se desvía del propósito original. No era lo que Dios había dicho y no era lo que Dios quería. Entonces, cuando hablamos de la participación, tenemos que saber que la participación tiene que ver con lo que Dios nos dijo y con lo que Dios dice que tengo que funcionar. Entonces, la pregunta que debes hacerte tú y yo es si estás participando con Dios en el sueño que Dios tiene para tu vida. Y aquí estamos muy asociados a lo que estábamos estudiando en la mañana. ¿Por qué estás donde estás? Partamos de esto. ¿Por qué estás viviendo en una ciudad como esta? ¿Por qué Dios te llevó al barrio donde estás? ¿Por qué estás en el trabajo que a lo mejor hasta odias, pero estás en él? ¿Por qué? Son preguntas que tenemos que hacernos. ¿Por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo? ¿Es tema de la casualidad? Pero si yo entiendo que es el propósito de Dios, voy a participar con Dios activamente en lo que todavía no veo, pero Dios dice sí. Yo tengo que participar con Dios, tengo que estar con Dios en los planes que Dios tiene para mí en este lugar, en este medio. Por eso, papi, le digo una cosa. Usted se vino de Valparaíso, pero usted vino para participar activamente en los planes que Dios tiene para tus siguientes años. No es casualidad que haya llegado acá. Y cualquiera de los que estamos acá y también vivíamos en algún otro lugar y Dios nos trajo acá, es para participar. Ahora, el participar tiene que ver con lo que Dios me habló a mí y con lo que Dios habló contigo. O sea, ¿qué es lo que Dios quiere de mi vida para hacer lo que Dios quiere de mí? Porque o si no vamos a vivir como, que no me recuerdo el nombre de un rey que era muy pequeño, crece, este rey tenía 18 años y no sabía su propósito, desconocía para qué era rey. Hay mucha gente que está en la iglesia, viene a la iglesia, pero no sabe para qué está, para qué Dios lo llamó. Pero Dios nos llamó. Mire, el libro de Santiago, allí el escritor dice en el capítulo 1, versículos 5 y 6, si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios, y Él se la dará. Pues Dios da a todos generosamente, sin menospreciar a nadie. Pero cuando pida con fe, sin dudar, porque quien duda es como la ola del mar, agitada y llevada de un lado a otro por el viento. No dudando, creyéndole a Dios. Ahora, ¿cómo participo con Dios en un proyecto divino? Por ejemplo, volvamos a la familia. Si usted está orando por un familiar no convertido y quiere que alcance, el Señor lo alcance, el Espíritu Santo lo alcance, ¿qué es lo que tiene que hacer usted? La anticipación tiene que ver con la fe, con la confianza en que esa persona sí se puede convertir a Cristo. Pero la participación tiene que ver que usted tiene que ver funcionar su sueño como que si su hija, su hijo o su cónyuge ya es lo que otros no ven. Aunque sea la persona más dura y más difícil, usted tiene que confiar y tiene que vivir como si esa persona ya es. ¿Entiende eso, no?
si este no se va a convertir nunca, es más duro que... No, participación, hermano, tiene que ver con que usted lo ve ya y lo trata como que ya es. Amén. ¿Entendió eso? Aunque sea el borracho más grande, pero usted en la participación espiritual lo ve de otra manera, porque tiene fe y tiene confianza y participa con Dios y cree que sí, efectivamente esa persona ya es, aunque además lo vean, usted participa. Ahora, cuando veamos esto, el llamado que Dios te hace a ti y a mí, hermanos, es esto. Cuando Pedro le habla al cojo en la puerta de la Hermosa, le dice, toma tu lecho y anda. Y como alguien dijo por ahí, y el cojo andó. El cojo caminó. Pero ¿quién se levantó? Toma tu lecho y camina. ¿Quién tenía que hacer la acción de participar? El cojo. Tenía que levantarse por la fe. Todos cuestionamos a Pedro, porque el pobre Pedro siempre se anticipaba a las cosas. Pero Pedro fue el que caminó sobre las aguas. Aunque un poquito fue, pero caminó. Se atrevió a salir de la barca. Los otros quizás se rieron, pero después les dijo que ustedes nunca salieron. Yo por lo menos salí. Atreverse. ¿Qué hizo la mujer del flujo de sangre? Presionó entre la multitud, empujó hasta llegar a tocar el manto de Jesucristo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Cuando usted participa, rompe los techos. Amén. Pescaron al cojo, ¿por dónde lo metemos? Rompamos el techo, pero por alguna parte llegamos. Anticiparse. Dios nos está desafiando. Un desafío para usted y para mí. Cruce el Jordán. Crúcelo. Cruzar el Jordán es llegar a las realidades. Si tú quieres ser conquistador espiritual de tu familia, de tu barrio, de nuestra nación, tienes que cruzarlo. Para nosotros ser parte activa y participativa de los sueños, tenemos que salir de la barca, hermanos. Y tenemos que actuar por la fe. Y así vamos conociendo más fuertemente y más poderosamente a nuestro Dios. Entonces, cuando hablamos de la anticipación, de la participación, se consuma la manifestación. La manifestación. El versículo 3, volviendo a Isaías 54, versículo 3, hemos leído los 3 versículos, el 3 dice, porque a derecha y a izquierda te extenderás, tu descendencia desalojará naciones y poblará ciudades desoladas. Hermano, tu sueño y el proyecto que Dios puso en tu vida tiene que hacerse una realidad. Una realidad. Y tienes que trabajar por eso. Jesús dijo en Mateo 7:26, pero todo el que me oye estas palabras y no las pone en práctica es como un hombre insensato que construyó su casa sobre la arena. Porque podemos escuchar muchas ideas, muchas palabras bonitas, muchos consejos, muchas soluciones, pero si no hacemos lo que Dios dice que tenemos que hacer, estaremos estancados allí. No funcionaremos en la manifestación, no veremos la gloria de Dios. Entonces, lo que Dios nos está invitando a nosotros es que nos desafiemos a ser poseedores de la herencia. Vivir para decir que sí, efectivamente, nosotros podemos hacerlo.
La herencia es algo que realmente es algo grande, es algo poderoso, es algo... Pero si es una cosa que no podemos palparla ni podemos disfrutarla, hermanos, el Evangelio se convierte en algo rutinario, se convierte en algo tedioso, se convierte en algo cansador. Pero cuando uno tiene un Evangelio poderoso, uno sabe que Cristo vive, uno sabe que el Espíritu Santo está activo. Uno, hermano, cada día tiene una vida novedosa en Cristo Jesús. Se goza con el Señor. Exclama, gracias Dios. Y cuando uno tiene, puede dar. Tú no puedes dar lo que no tienes. Tú das lo que tienes. Y si no tienes, no puedes dar. Cuando está la manifestación, es la realidad. ¿Qué es lo que tienes? Si el Espíritu Santo te llenó de regocijo y de gozo, lo que tú irradias es eso. Y cuando tú vas a cualquier parte, das de lo que tienes. Pero si tú tienes una vida de amargura, vives una vida de penumbras y de dificultades, eso es lo que vas a entregar. No tienes otra cosa que dar. Pero cuando tú cumples con esta manifestación y crees a Dios que las cosas sí ya están hechas. Mi familia es bendecida. Cuando el apóstol Pablo le dice al carcelero, le dice, y serás salvo tú y tu casa. ¿Sí o no? Salvo tú y tu casa. ¿Estaba salva la casa? No. O sea, físicamente no estaba salva, pero él se apropió. Dijo, desde hoy sí mi casa está salva. Sí. Yo lo creo. Creo que hoy día se consuma eso en el Señor. ¿Y yo qué voy a hacer? Voy a hacer una participación activa para que eso se produzca. Para que eso sea una realidad. Entonces tú luego vives en la manifestación. Entonces Dios nos está pidiendo que nos animemos, porque Él tiene cosas grandes. ¿Cuáles son tus sueños? Quizás tienes muchos sueños, muchas cosas. Pregúntale a Dios, porque Dios tiene planes. Ahora, si se han frustrado muchos planes, yo creo que lo que Dios está esperando, que tú nuevamente te animes y saques fortaleza y saques fuerza para decir, sí, efectivamente, yo quiero retomar cosas nuevas con Dios. Entonces, conocer a Dios, ¿cierto?, es tomar esta realidad, esta manifestación de vivir y disfrutar a Dios. Una de las frases que más me ha bendecido en mi vida, hermano, que es tan simple, es de un pastor mapuche, pastor Antonio Huizacura, allá en Temuco, al interior, en el campo. Y un día, yo en la mañana me levanté, él estaba muy temprano levantado, y le digo yo, ¿qué es para usted, pastor Antonio, el Evangelio? Él vive en el campo, en lugar con muchas carencias. Él dijo, para mí el Evangelio es una bendición. Para mí el Evangelio es eso, una bendición. Y usted lo veía, con un montón de dificultades, con un montón de carencias, con un montón de situaciones. Allá él como pastor tenía que visitar sus ovejas, y allá se camina, hermanos. Vamos a ir a ver a un hermano allá, decía, que había que cruzar 3 cerros, 4 cerros, 1 hora de camino, 2 horas de camino para ir a ver a una persona. Pero el Evangelio para él era una bendición. Por eso digo que todo tenemos que ver cómo está influyendo fuertemente Dios en mi vida a través del conocimiento que yo estoy teniendo de Él. Entonces, cuando yo estoy conociendo a Dios, yo deseo estar en las cosas de Dios. Amén. Jesús a los 12 años ya deseaba estar en los planes de Dios. Hermanos, hay personas que hay que traerlas a la rastra a la iglesia.
Yo entiendo y de repente veo a muchas esposas que luchan con eso, o luchan con los hijos. ¿Sabe por qué? Porque esa persona todavía no tiene revelación de lo que es Dios. Y usted tiene que empezar a trabajar esto. Anticípese, participe y vea la manifestación, creyendo, viva por eso, viva, hágalo realidad en su vida. Hermano, Dios es un Dios real y verdadero. ¿Cuáles son las cosas que en tu vida todavía están pendientes? ¿Cuáles son tus sueños pendientes? Pero Dios los quiere hacer, los quiere realizar. Y así como el gallo que va a tener en su altar familiar, levántese cada mañana con alegría, con ánimo, ¿cierto? Y no decir, un día más que ir a mi pega, a mi trabajo, cansador, tedioso, cambiar la óptica de la vida, cambiar la óptica de las cosas que están pasando en su alrededor, decir, no, hoy día estoy con el Señor y con Él estoy, con Él me voy a gozar y me voy a determinar. Y si Dios le está dando nuevas oportunidades, tómelas. Amén. Así que díganle al del lado, si tienes nuevas oportunidades, tómalas, pero por fe, tómalas. Dios te está dando nuevas oportunidades, nuevas bendiciones. Póngase en pie, por favor. Póngase en pie. Amén. Vamos a orar al Señor. Pero usted va a poner en sus ojitos cerrados el sueño en mente, el sueño que Dios tiene para usted. Algunos dirán, ¿a esta altura podré soñar? Claro que sí. Pero sueñe con sueños divinos. Con los sueños divinos de Dios. Los sueños son, dígale, Señor, quiero soñar tus sueños, lo que tú quieres que yo haga. ¿Cuánta vida útil me queda, Señor? Y de esta vida útil, ¿cuántas cosas podría todavía hacer? Y están pendientes. Padre, presentamos nuestros sueños, nuestros desafíos. Padre, queremos apropiarnos de nuestra herencia. Queremos apropiarnos de ella, Señor. Muchas veces decimos que somos cristianos felices, que estamos gozosos, pero a veces estamos frustrados, Señor, por cosas que no nos pasan. Pero hoy día queremos cambiar la actitud nuestra, Señor. Y que haya la actitud que hubo en Cristo Jesús, que no escatimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se rebajó a ser hombre. Y no solamente hombre, sino que se rebajó a ser siervo. Y no solamente a ser siervo, sino a morir en la cruz. Que haya en nosotros esa actitud, Señor. Padre, yo oro para que la iglesia sea revitalizada, Señor. Padre, revitaliza. Y si traes instrumentos, tráelos para que ponga una inyección de inspiración espiritual en nosotros, Señor. Padre, hay veces que nos hemos preocupado tanto de las cosas negativas y no te hemos visto a ti como un padre de fe. Yo oro, Señor amado, por todos esos hijos que ya están, pero no los vemos, pero están. Y los vemos levantando las manos, Señor. Nos vemos llorando, los vemos quebrantados leyendo una palabra, Señor. Oro, Padre, por los que tienen proyectos de matrimonio, proyectos de vida, Señor. Oro por los que tienen proyectos de estudios. Oro, Señor amado, por los que tenemos proyectos de vida en esta segunda etapa que nos toca vivir, Señor. Pero, Padre, queremos creerte a ti porque tú eres el Dios de toda bendición, Señor. Padre, esta semana ponemos delante de ti especialmente este evangelismo, Señor. Ya hemos orado por él, pero lo presentamos para que las personas que vengan
de esta y de otras congregaciones, tú les uses, Señor. Amén. Padre, que venga un derramar del Espíritu Santo sobre nuestra ciudad, Señor. Amén. Que venga un derramar del Espíritu Santo y alcance nuestras familias, nuestros hijos, Señor. Amén. Que el avivamiento prometido llegue como río, Señor. Lo declaramos en tu santo nombre. Amén. Lo decretamos, mi Dios. Amén. Amén. Abraza al que está a su lado, bendígalo. Dígale que bueno que